Buenos días, mi nombre es Nicolás Ramírez y hoy les vengo a hablar de las siglas AI. Las siglas AI, como su nombre lo explica, significa Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional es una organización internacional que vela por los derechos y el respeto de los mismos en todo el mundo. La Amnistía Internacional siempre ha sido conocida como Amnistía o por sus siglas AI y está presente en casi todos los países del mundo. Fue fundada en el año 1961 por Peter Benenson. Él se inspiró en el caso de 6 portugueses que fueron encarcelados y también por brindar por la justicia y la libertad. Él escribió un artículo en el diario The Observer llamado The Forgotten Prisoners. En él incitaba a todo el mundo a que actuaran para la libertad de estos 6 portugueses, a los que él llamó prisioneros de conciencia. Un prisionero de conciencia debe ser prisionero de conciencia por alguna de estas causas. Primero, por sus convicciones políticas. Segundo, por sus convicciones religiosas. Tercero, por alguna u otra convicción de conciencia. Estos deben tener algo en clave, que es que no han tenido uso de la fuerza ni tampoco la han promulgado. Para su sorpresa, más de 1 millar de lectores se unieron a la causa de Peter Benenson. Él no se había dado cuenta que había creado un gran activismo que luego iba a luchar por los derechos humanos a nivel internacional. Lo que empezó siendo como una campaña puntual terminó siendo un movimiento internacional por la lucha de derechos humanos y la justicia. En 1977, la Amnistía Internacional fue premiada por el Premio Nobel de la Paz y al año siguiente fue premiada por las Naciones Unidas y los Derechos Humanos. En este momento, la organización ya tenía 4 delegados en diferentes países y estaba estudiando 210 casos de encarcelamiento injusto. Como iba creciendo, también iba creciendo sus puntos de vista, su foco. Entonces, siguieron con el encarcelamiento, pero también empezaron a mirar casos de tortura, desaparición forzada o repatriación. En este momento, la ONG cuenta con 150 países afiliados. Estos tuvieron que firmar y decir que iban a cumplir la función de esta ONG. La Amnistía Internacional pasó de tener una sede central en Londres a tener sedes a través del mundo. Impuso una sede en América Latina, una sede en Europa Occidental, una sede en Europa Oriental, una sede en África y otra en Oceanía y la última en Asia. Estas sedes son muy importantes porque refuerzan el poder que tiene la Amnistía Internacional. También, en caso de que pase algún movimiento o algún suceso, ellos pueden actuar más rápido debido a la cercanía que tienen. La Amnistía Internacional, además de ser un movimiento internacional, también pasó a ser un movimiento democrático a través de todo el mundo. Esta organización tiene reuniones bianuales en el Consejo Internacional. Para que las reuniones sean accesibles o se cumplan, debe ir un miembro de cada país afiliado. No puede ir más de 2 de cada estado, territorio o país. Hacen 2 reuniones al año y 4 reuniones son de práctica. La función principal de esta ONG, o sea, la Amnistía Internacional, es luchar contra el abuso de los derechos humanos y también contra las leyes que la legitiman. Como toda ONG, debe tener mandatos de acción, que son 4. El primero es la liberación incondicional y asertiva de los presos de conciencia. Les recuerdo que los presos de conciencia
son aquellos que fueron apresados o por sus convicciones políticas, convicciones religiosas, raza, género, idioma o grupo étnico. La segunda sería la liberación oportuna y con garantías de los presos políticos. Como se sabe, por todo el mundo hay presos políticos. En América Latina, el mayor caso de presos políticos ha sido el de Venezuela en estos momentos, que es que encarcelaron a Leopoldo López al hacer unas marchas en contra del gobierno del presidente Maduro. Él dijo que estaba incitando al terrorismo, por lo que fue apresado. El tercer caso sería el de conseguir la abolición de la pena de muerte y la tortura en todos los presos. Como se sabe, en muchos países existe la pena de muerte. Un ejemplo sería Estados Unidos, China, Corea del Norte, India. La pena de muerte para la Amnistía Internacional está absolutamente prohibida porque vulnera todos los derechos humanos. La cuarta sería poner fin a la práctica de la desaparición forzada en personas y a las ejecuciones extrajudiciales. A lo que se refiere esto es, digamos, al caso de Corea. Como se sabe, Corea del Norte participó en el Mundial del 2010 de Sudáfrica. Ellos, al perder en zona de grupos y al perder 7-0 contra Portugal, nunca volvieron a su país de origen. No se sabe qué pasó, pero se cree que fue una orden extrajudicial de matar de su anterior líder de Norcorea. Como se sabe, además de los mandatos de acción, deben tener unos mandatos de prevención. Los mandatos de prevención de esta ONG son dos. El primero son hacerles charlas sobre la educación de derechos humanos. Y el segundo son hacer convenios internacionales de los referendos que se hayan hecho. Esta ONG también está relacionada con dos organizaciones más, que es la UNESCO y la OIT. ¿Por qué está relacionada con la UNESCO? La UNESCO, la Amnistía Internacional, trabaja junto a la UNESCO y ella muestra los casos de abuso en la educación. Como se sabe, la UNESCO se fundó el 16 de noviembre de 1946. Esta se hizo con la participación de 9 países: Cuba, Checoslovaquia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Italia, Francia y Cuba. Estos 9 países formaron esta organización. Como se sabe, esta organización es tripartida. Es la única que es tripartida y tiene un comité ejecutivo. La Amnistía Internacional va muy ligada con la UNESCO. Las dos exponen casos de abuso de los derechos humanos a profesores, estudiantes, directivos o cualquiera que tenga que ver con la educación, la cultura y la paz. La Amnistía Internacional también está ligada con la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esta fue fundada en 1919 por una comisión del Tratado de Versalles. Ellos decían que para haber paz se necesitaba trabajo. Esta comisión fue hecha por Samuel Goebbels y estaba compuesta por representantes de 20 países diferentes. En estos momentos tiene 195 estados miembros y 9 de asociados. ¿Qué tiene que ver la Amnistía Internacional con esta ONG? La Amnistía Internacional demuestra los trabajos o la violencia hacia los trabajadores. Como se sabe, en todo el mundo han ocurrido casos de violencia muy grandes. Se puede ver que a los presos de algunos países los ponen a trabajar arduamente. Entonces, en esto, la Organización Mundial del Trabajo y la Amnistía Internacional se unen para evitar esto. La Amnistía Internacional también tiene que ver con los refugiados. Como se sabe, al año, miles de personas buscan un nuevo territorio porque o sufren temor o están en guerra en los países o hay alguna guerrilla que los está atemorizando.
El problema de los refugiados es que hay muy pocos países que dan cabida a ellos. La Amnistía Internacional se divide en varios campos, pero el más importante es el diligenciamiento de miembros y personas que envían cartas para que la misma organización se entere sobre lo que está pasando. Bueno, voy a hablarles de unos datos curiosos acerca de la pena de muerte en el mundo. Como ustedes saben, la Amnistía Internacional trata de prohibir la pena de muerte, porque ellos piensan que es la mayor vulneración de los derechos humanos. Estos son los detalles de los datos más descorazonadores acerca de la pena de muerte. China condena a muerte a mucha gente por diferentes motivos. En China se puede usar la pena de muerte por motivos económicos, por asesinato, por tráfico de drogas o por infidelidad. El país que le sigue es Corea del Norte. Corea del Norte ha ido aumentando la pena de muerte a través de los años. En los últimos años casi ha duplicado la pena de muerte. La ONU dice que esto hace que otros países también tomen en cuenta esto, por lo que en Irán ha vuelto a aumentar la pena de muerte, igual que en Irak. En Irán solo el adulterio ya cuenta como pena de muerte. China de por sí ejecuta más personas que el resto de países de todo el mundo. China ejecuta aproximadamente 618 personas al año. La Amnistía Internacional sabe que eso son muchos más, pero eso lo hacen en secreto. Corea del Norte también ejecuta públicamente y con falsas confesiones. En los últimos años, Corea del Norte ha sido motivo de noticia desde que su actual dirigente, Kim Jong-un, entró al poder. La Amnistía Internacional asegura que el régimen de Corea del Norte ha asesinado a más personas que en los años pasados. Ha duplicado los asesinatos. En los años pasados se mataba a 68 personas por año. Estos años, en el 2015 y 2016, han asesinado a 128 personas. Eso duplica demasiado las penas de muerte. También ahí están los casos en Irak. Irak no es solo un sinónimo de inseguridad social, sino que también ha vuelto a ser el segundo país con más asesinatos por pena de muerte en el mundo. Aproximadamente en Irak asesinan a 312 personas por año. Esto es solo la mitad de lo que asesinan en China, sin contar lo que estaba. A pesar de eso, hay 21 países que aún ejecutan. Esto ha disminuido en los últimos 10 años. Los últimos 10 años eran 28 países, pero en estos 5 años han disminuido a 21. Como ustedes saben, la Amnistía Internacional tiene que pasar algunos detalles, por lo que dijo que 1 de cada 10 países aún tiene la pena de muerte. Hay países que han vuelto a ejecutar después de mucho tiempo, como Gambia. Gambia llevaba 3 décadas sin ejecutar a una persona, pero debido a los últimos acontecimientos, no solo mató a una, sino a 18 personas en el pasado mes de agosto del año pasado. Otro país que volvió a ejecutar fue Japón. En América Latina no se puede quedar atrás. América Latina tiene 4 países que aún usan la pena de muerte. Estos países son, en América del Norte, Estados Unidos. Estados Unidos está dividido por estados, por lo que en algunos estados sí es válida la pena de muerte y en otros no. En América Latina se encuentra la Guayana Francesa. En la Guayana Francesa aún se usa la pena de muerte. Otro país que aún usa la pena de muerte es Trinidad y Tobago. Y el último sería Barbados. La Amnistía Internacional se financia por medio de donaciones de sus socios y afiliados. Ellas no quieren ninguna subvención del gobierno, ningún apoyo del gobierno, para no tener que depender de ellos.
Ellos no quieren depender de ninguna religión, de ninguna, de ningún país, de ningún género, de ninguna raza. Como ustedes saben, la Amnistía Internacional tiene varias campañas. Las campañas más importantes de la Amnistía Internacional es Exige Dignidad. Exige Dignidad la lanza en el año 2009. Voluntarios intentan que cierren la base de Guantánamo en Estados Unidos. Exige Dignidad también se vive por otro lado. La Amnistía Internacional no solo habla de los presos de la conciencia, sino que habla de los presos de la pobreza. Dice que para los presos de la conciencia les pide libertad, y para los presos de la pobreza les pide es dignidad. Que si no se acepta la dignidad, un pobre no puede salir de ahí. El segundo es mi cuerpo, mis derechos. Este nos habla sobre los tratos de los derechos sexuales y reproductivos. Uno puede elegir a la pareja, elegir si tener hijos, elegir con quién, elegir cuándo y no sufrir violencia intrafamiliar. Se denuncian los casos más graves de violación en derechos en la parte asiática, como en el Magreb, donde un violador puede evitar la cárcel si se casa con la víctima. Esto también pasa en diferentes países del mundo. En Nepal, las mujeres sufren mucho de enfermedades uterinas. Esto sucede porque parten desde temprana edad y no tienen las sanidades maternas necesarias. El más importante que tiene en este momento es Stop Tortura. Este inicia desde el año 1984, cuando se prohibió la tortura a nivel internacional, pero se sigue llevando a cabo hasta el 2016. Esta campaña se lanza porque aún se tortura en más de 141 países. En todo el mundo hay gobiernos hipócritas que dicen que no lo hacen, pero en realidad lo hacen por debajo de cuerdas. En los últimos años descubrieron un caso muy importante que pasó cuando mucha gente se quejó de que lo estaban torturando, una misma persona. Un juez, al fin aceptó la solicitud y esa persona tuvo que ser encarcelada y llevada a los juzgados. Esto pasa mucho en Nigeria y en países latinoamericanos como México y Filipinas. Bueno, mi opinión personal es que la Amnistía Internacional ha mejorado muchísimo desde los años pasados. Como se da a conocer en sus estadísticas, ha habido un 25% de descenso de la pena de muerte, aunque en otros países aumente.